Tres. Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, Iracema, bien, bien. Buenas tardes. ¿Y tú? Muy bien también, buenas tardes. Vamos a hacer ahora esta investigativa. Ujú. Vamos a empezar Ok. rápidamente. Entonces, ponte cómodo. Ah, está lloviendo fuertísimo aquí. ¿En tu casa está lloviendo? No, no está No. lloviendo. Supuestamente tenemos un huracán aquí en la costa, pero no ha Sí, llovido en todo el día. es un huracán sin lluvia. Está bien. Oye, lo que pasa es que aquí está lloviendo y un aire heladísimo. Entonces, a ver si vamos a hacerlo lo más rápido posible para que no se nos vaya a cortar el internet. Vale, ¿Vale? Entonces voy a está contar bien. de 5 a 1, porque acabo que ya entras súper rapidísimamente. Y entonces voy a contar de 5 a 1. Y cuando yo diga 3, vas al éter y buscas información relacionada con el libro del Génesis. Cuento de 1 a 3. Primero, 5, 4, 3. Conecta con este libro del Génesis y cuento del 1 a 3 y regresas a este espacio-tiempo en que se escribió este texto y me dices qué es lo que visualizas. 1, 2, 3. Son como mesas, Iracema. Hay como varias mesas. Ajá. Estamos como en un edificio donde hay muchos textos. Yo no quiero decir Ujú, libros porque en realidad no hay nada que parezca un libro como lo conozco en la actualidad, ujú, pero hay como muchos textos y hay unos como pues yo los leo la del N y al parecer son seres humanos, pero son un poco más altos que los seres humanos que yo conozco en esta tierra. Son ujú, más altos y sus extremidades, sus pies, incluso sus manos también son como más grandes. Ellos están como usando unas batas blancas con unos como cordones azules. Hay uno que trae uno rojo y todos ujú. están como dictando entre estos textos y están como transcribiendo a un texto mayor todo lo que están como uniendo de los distintas como papeles que tienen en las manos. Ujú. A ver, la información dada en el libro del Génesis representa la realidad o alegorías o algo más. La realidad con lo que es, con lo que supuestamente dice el libro, ¿te refieres? ¿Como a la creación, algo así? Sí. No, no representa como literal, no. Es más como un compendio de historias que fueron recogidas como de distintos Ujú, lugares ujú. y que se unieron para crear como un cuento, como una prosa que continúa y sigue un ritmo, algo así. Ok. Como para intentar como que esta lectura tenga como un fin. ¿Quién escribe el libro del Génesis? A mí me llega, a mí me llegan como los monjes asirios. Los As- monjes asirios, Asirio. pero monje, así monje asirio me llega. Monje asirio. Monje asirio. Ok. ¿Por qué están escribiendo ese libro? Tienen como la intención que tienen y porque lo hacen así como muy exaltados, tienen como la intención de hacer ver como un proceso histórico que se ha llevado en distintos momentos y que converge como en una sola realidad al momento de unirlo todo, que es el resultado de lo que estamos viviendo o lo que quiere que vivamos en una actualidad, por ejemplo. La intención del libro es como que nos guiemos para que este sea como una guía Ujú. para vivir algo en específico en un futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Encaminar a la sociedad humana hacia un futuro específico. Ujú. El libro del Génesis, capítulo 1.
está escrito: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Quién o qué creó el cielo y la tierra? Es más como el entendimiento de la existencia de la fisicalidad, lo que quieren como dar a entender, Ajá. como se descubrió que había un espacio que se manejaba a través de la luz y la oscuridad. La dualidad. Ujú. Ok. ¿Cómo percibes o visualizas a Dios, creador del cielo y la tierra? Yo visualizo, pues es como si te visualizara a ti, a mí, a todos como un ser humano que tiene el entendimiento de su fisicalidad. Ujú. Ok. Am, en un versículo del Génesis dice: Dios creó al hombre a su propia imagen, porque creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué lo creó así? Pero aquí ya aparecen más cosas, Iracema. A ver, dime. Aquí yo veo como estructuras voladoras, Ujú, como si fueran como islas voladoras, ujú, como terrenos, que están como sobreponiéndose encima de un continente y que hacen a partir de dejar o de migrar de la isla a la tierra como como ciertas esencias que como que se incrustan a la fisicalidad, ¿haz de cuenta? Y ujú. crean como una estructura física, como un cuerpo que es muy similar al de los seres que habitan como en las islotas voladoras que están pasando por encima del continente. Ok. Yo lo entiendo a como que se deposita como la misma esencia o el mismo cuerpo en la tierra. Siempre con respecto a la creación del hombre está escrito que fue creado con el polvo de la tierra y se convirtió en un ser vivo, después de que Dios sopló un soplo de viento en sus fosas nasales. ¿Qué percibes o visualizas acerca de este versículo? Yo veo como una intervención a lo que te comento, como la existencia como de una migración de un espacio como etérico volador, como encima de los continentes, hacia una zona más física. Y al migrar de esa forma, como que parte de la esencia de los seres que estaban volando en las islas se incrusta en los vehículos físicos que tienen en esta tierra. Ujú, Es como si como que la esencia es lo que toman como por el viento, como la parte del espíritu que se incrusta en el cuerpo. ujú. Fíjate, donde dice: siempre con respecto a la creación, en un versículo está escrito que el hombre puede subyugar la tierra y debe dominar a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que arrastra sobre la tierra. ¿Qué percibes al respecto? Es como la imposición de la fortaleza por sobre encima de las demás especies en una como impronta programativa en los vehículos que están como apareciendo en la tierra para que entiendan que es a través de ellos que se puede como perpetuar la existencia, como al entender que estos seres tienen la capacidad de organizar, planear, construir, reestructurar y dominar, les Ujú, permitirá como perpetuar algún tipo de existencia en ujú. este espacio físico específico. ¿Por qué la representación de la creación tuvo lugar en 7 días? ¿Por qué? ¿Y qué percibes al respecto? Yo siento que fueron como 7 ciclos, Iracema, 7 ciclos. como de intento a la existencia, porque por ejemplo veo primero como mucha lava, Ujú, luego mucha agua, ujú, luego hielo, ujú, luego como veo como la tierra como revuelta, ujú, luego hay como mucha electricidad en la tierra, ujú, después hay como mucho viento y todo es como muy volátil, ujú. y por último se ve como si estuviera todo oscuro. La oscuridad. Ajá.
Muy bien. Am, ¿Por qué Dios bendijo el séptimo día consagrándolo al reposo? Porque representa como esta oscuridad que les permitió de alguna forma entrar Ujú, a la fisicalidad, como esta oscuridad es como como un envoltorio, algo que envuelve a la tierra, que yo lo veo que se podría transmitir ahora como el ozono, como la capa de ozono, que le permite como a la tierra comenzar a crear este ambiente oxigenado, que le ujú. permite a los cuerpos físicos como poder respirar y poder como minar la vida a través de la respiración y las emociones al igual. Y es como al fin cuando se logró depositar esto, es Ujú. como que se le da esa representación como a esa última fase, como a ese último ciclo de la existencia, que es como el Uh, que ya permitió la migración y por eso pues como que se le puso atención. Es que aquí viene todo muy mezclado porque la información que aparece aquí es una información como muy libre de interpretación. de la interpretación y aparte de lo que una creencia o lo que una tradición pudiera querer transmitir, porque en realidad yo estoy percibiendo estos textos a partir de estos seres que vi que los escribían. Claro, sí, sí. Ok. Entonces, un versículo del segundo capítulo del libro del Génesis dice, Dios plantó un jardín en el Edén, al este, y ahí colocó al hombre que había formado. ¿Qué percibes al respecto? Yo percibo como una primera ciudadela, Ujú, como con muchos jardines y como con muchas estructuras no piramidales, sino más como romboides hacia arriba, como que son planas, pero luego tienen como una terminación en pico. ujú, Pero no es una pirámide en sí, es más como una meseta tajada con un pico arriba. Y hay como muchas plantas, muchos balcones como con muchos árboles, con muchas plantas, y se ve como una primera sociedad, ujú, aunque no es una primera sociedad en sí, porque yo puedo percibir que en el planeta en este momento había muchas sociedades a la par, pero es ujú. como un delimitante de un territorio, de una primera como ciudad muy fructífera o como muy conectada con la abundancia de lo que la tierra podía ofrecer. Ujú. Y luego dice, ¿qué es el Edén? Para lo que yo visualizo es una ciudad, es como un territorio organizado de Ujú, seres, como muy bonito, como muy bello, ujú. como muy bien cuidado. ¿Y dónde está ubicado? Si yo lo comparo como con el día de hoy, Ujú. aparece como al norte de África, cerca de la frontera con España, como en esa zona de la cordillera entre los dos continentes. Muy bien. Ahora vamos a la parte libre. Quiero hablar con estos monjes asirios. ¿Son varios? ¿Es uno? ¿Cuántos son? ¿Cómo están Son, constituidos? son cinco y te digo Son que cinco. cuatro traen como listones azules y uno trae el listón rojo. El del listón rojo es el como que selecciona lo que los demás le dicen para que haya uno de los azules que lo escribe. Pero el Ok. rojo es como el que filtra lo que le están avisando que es. ¿Y cómo se llama el monje del listón rojo? Rote, Rote. ¿Me permites hablar con Rote? ¿sí? Rote. Una viajera de mentes. ¿Qué haces aquí? Porque tengo prisa, necesitamos escribir este texto ¿Y por qué lo necesitas escribir? para que la información no se pierda, para que se pueda interpretar, para que O pueda sea, ser utilizada. esta información ya pasó en otro lugar, en otro momento, en otro tiempo, en otra dimensión. ¿Por qué necesitas escribirlo? Todos los textos que encuentras aquí, viajera, Ujú, son historias recopiladas de ujú, muchas existencias que ha tenido el humano en este planeta. Logramos a través de la memoria, a través del conocimiento y a través de los trabajos como el que tú realizas en este momento, de ujú, ir atrás en el tiempo y recopilar información. ujú, Necesitamos crear un compendio de esta historia a ujú. partir de esta sociedad que se encuentra ahora cursando el planeta. ¿Para Tienen que qué? entender la realidad ¿Para qué? para que entiendan su historia, para que entiendan y no vuelvan a cometer los mismos errores de antes, para comprender, para tener más conocimiento
para llegar al entendimiento propio. A ver, entonces la creación al final contiene la perfección final del humano. Contiene la capacidad de conectar con un humano libre, un humano abundante, un humano que no tiene tendencia a la frustración ni al miedo, que simplemente experimenta la vida y está aquí para minarla y vivirla, para compartirla, para experimentarla, para disfrutarla, ¿Qué es transformarla. qué es ese pensamiento original que se transforma, que cambia, que muta? La energía en sí, la energía que se puede centrar en un cuerpo físico a través de la realidad y perspectiva humana, Mm. las esencias que podemos encarnar. ¿Qué es lo que la gente llama la semilla de la creación? Desde tu realidad puedo percibir que no es igual que aquí. Lo que quisimos expresar fue el entendimiento propio, la semilla, tu Ujú. parte más interna, tu centro, aquello que te brindará la capacidad de observarte, de poderte Mm. analizar, de poder tener una perspectiva de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es esto de conectarse a la luz del creador? Que ahora está muy de moda, ¿no? No, nosotros no quisimos decir eso. ¿No? ¿Qué es lo que quisieron decir? Conectarse con la luz propia, Ujú. con la luz de cada creador, con la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos de poder transmitir energía, de poder transformarla, de dominarla, de poder utilizarla en este ambiente físico a placer y con conciencia. Hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar el Zohar y ahí me llamó la atención en un prólogo que leí de los libros del Zohar, que son varios, me llamó la atención el capítulo de las flores, donde donde se explica en ese momento, en este texto, cómo las flores van abriendo, refiriéndose a la capacidad del ser humano de abrirse y ponen muchas parábolas con respecto a la flor, a la naturaleza, y me llama la atención que en el Génesis también ustedes hacen referencia al dominio de la naturaleza. ¿Qué es lo que explican de un lado que se ve, por ejemplo, en el Zohar de una forma como más interna y en el Génesis como de dominio? ¿Qué es lo que realmente ustedes quisieron expresar? Hay muy pocas cosas físicas que pueden expresar un movimiento energético tan literal como lo es una flor, como lo es Ex- una mariposa. Explícamelo. La transformación es eminente cuando pasas de ver un solo capullo a ver una hermosa flor que se Ujú. abre, que se expande y que muestra su color, que se marchita y que cae, pero al final estás observando la transformación, la energía, la materia. Utilizamos las flores como ejemplo de lo que un ser humano puede hacer en sí mismo, cómo puede comenzar siendo un aspecto cerrado, una energía contraída, porque tiene miedo a expandirse, porque no se conoce, pero entre más se trabaja, más puede estirarse, más puede expandirse, al punto de poder abrirse, poder soltarse y ser libre. A ver, el- la creación entonces explora los misterios que asociamos los seres humanos con los mundos espirituales, vamos a decirlo, como lo llaman ustedes, superiores, inferiores, medios. ¿Cómo es que ustedes lo, lo, lo quisieron expresar? Estas historias, Ujú. todos estos textos, que a pesar de haber sucedido en momentos diferentes, en vibraciones diferentes y con personas diferentes, hablan de una misma historia, la historia de la esencia que puede encarnar en un planeta físico como este, la capacidad que tenemos de ir minando información a través de nuestros genes, a través de nuestra genética, a través de la descendencia, de la libertad que tiene el cuerpo de transformarse, de construirse, de Ujú. reinventarse. Esta es la explicación del inicio de nuestra esencia, de la experiencia humana. ¿Quién ha creado? Fíjate bien,
esto es algo que quiero que me lo expliques un poco. ¿Quién ha creado la creencia de la bendición del Santísimo, de lo sagrado, que debe de estar, al parecer, oculto, que debes de buscarlo? ¿Qué es lo que buscaban con estas formas de expresar en varios textos como el Génesis, como la Torá, como el Zohar, como el Antiguo Testamento en la Biblia? Lo que percibo son malinterpretaciones de aquello que quisimos decir solamente. ¿Sabes por qué tenemos prisa? ¿Por qué? Porque quieren destruir nuestra biblioteca, porque quieren ¿Quién? quemar nuestra información. ¿Quién la quiere quemar? Esos que se llaman benditos, esos que manipulan la creencia del humano, Ujú, esos que sobreponen una fuerza superior por la capacidad que tiene cada humano, ujú. aquellos que le dan a lo etérico la capacidad de ser más que lo físico. Son Bueno, un grupo de personas un grupo de personas, ¿y dónde están? en todos lados, se expanden como un virus cada vez más, comienzan a perderse, comienzan a observar hacia el exterior, han dejado de mirarse. En, fíjate que en el Zohar, que es un libro que manejan los judíos muy espiritual, según ellos, no todos los judíos acceden al Zohar, sino que tienen que tener cierto grado de entendimiento para poder estudiarlo. Y se habla sobre la creación a partir de las letras hebreas, que son vibraciones energéticas. ¿Tú qué me tienes que decir acerca de eso? Son notas, son canciones, Ujú, son resonancias, son vibraciones que provocan un movimiento, que dan un orden, que asimilan la información y la estructuran de una forma. A través de cada una de las tonadas, la energía cambia, ujú. frecuencia y vibra de una manera diferente. Estas palabras hebreas son más antiguas que los hebreos en sí. Sí. Entonces cuéntame, este proceso de creación, explícame, por ejemplo, porque se dice que todo estaba en caos y que luego pusieron orden. ¿Qué es poner un estado de orden a un caos? El caos Ujú, era simplemente un estado del ambiente físico en el que nos encontramos. ujú, El cuerpo grande, ujú, el cuerpo expandido, el ujú, planeta en sí. ujú. El caos era innato de él. Se fue adaptando a través de los ciclos, a través de los tiempos, hasta que ella misma se ordenó, hasta la que la Mm. energía del planeta se pudo ver conformado y decidió y permitió ser habitable. Algo que me llama la atención es cuando dices, o se explica en el Génesis esto de hágase la luz. ¿A qué te referías? ¿A la parte femenina de la vida en la tierra? ¿O qué era en ese momento hágase la luz? ¿Qué querías hacer o qué querían hacer entender con este orden, este enunciado imperativo que se daba a la oscuridad, por decir algo, que tenía un secreto a final de cuentas, para de ahí salir a la luz, por decirlo de alguna forma? ¿Qué me tienes que decir de esto? Hágase la luz era como acceder a una conciencia, acceder a un nivel de entendimiento Ok. en el cual dejabas de simplemente ser llevado por un instinto o por una reacción animal y te permitías comenzar a colaborar con el resto de una sociedad pensante. Cuando hacías la luz era porque te dabas cuenta de que estabas vivo, que Ujú. estabas aquí y había que comenzar a controlar esa vida, comenzar a entenderla, comenzar a trabajar en ella. ¿Qué,
qué eran los poderes superiores e inferiores a los que en algún momento el Génesis comenta, donde hay espíritus, donde hay fuerzas, donde hay dioses, donde hay cosas que se van creando. ¿Qué son esos niveles, vamos a decirlo, del mundo, de adherir al campo de la creación? Esto que, no sé, es como aparecen todas, cuando dicen todas las huestes, todos los espíritus, todo lo que hay, todas las almas, todos los justos, todos los ¿qué es en realidad lo que está queriendo decir ahí el Génesis o la creación? Quisimos expresar la existencia de todas las criaturas que no son físicas, de todo aquello que se nos presenta en visiones, en sueños, todo aquello que recordamos que es y que hay antes de nacer. Ujú. Quisimos expresar la existencia de que había un espacio etérico al cual hay que respetar y no conectar con, no intentar fusionar, simplemente dividir, percibir aquello cuando estemos allá y esto cuando estemos aquí. La energía cuando estemos en energía y lo físico mientras estamos en el físico. Pero había que hacer conciencia de la existencia de uno para entender lo otro. Si no, no entenderíamos que nosotros estamos aquí y hay cosas allá. Mm. Se dice que de alguna manera hay espíritus justos, ¿no? Habla el Génesis de los espíritus justos, de las entidades justas. ¿Qué es lo que querías expresar o querían ustedes expresar con este llamado justos que también a lo largo de todos estos textos se habla de los espíritus justos, ¿no? En la Biblia, en la Torá, en el Zohar, en todos estos, digamos, religiones o no sé cómo lo llames tú? En historias que hemos recopilado de una civilización antigua, de la cual comenzamos a sacar escritos para crear lo que tú llamas el Génesis, comprendimos muchas cosas. Entre ellas, que antes para que existiera una comunicación entre un futuro humano y un humano que ya estaba físico, no era necesaria la conexión física con física. Podía Ujú, percibirse una conexión incluso antes, cuando era etérica. claro. En esa civilización había historias de seres que iban a nacer, que preparaban su nacimiento y organizaban la estructura en la que iban a estar, al tener una conciencia más abierta, sin estar en el medio físico. Se les llamaba justos porque podían organizar las cosas de una buena manera, de llevar Es, a cabo razonamientos importantes, es, es, antes es, incluso de nacer. es esto que en algunos escritos llaman las aguas superiores son masculinas y las aguas inferiores son femeninas y se mezclan haciendo una nueva creación. ¿Es lo que me estás explicando ahora? De cómo se contrapone una parte con la otra sin necesidad de estar en el mismo espacio, sí, Mm, se complementan. se complementan. Siempre se complementó la energía con el físico. Uno ayudaba al otro. Uno permitía la entrada del otro hacia ambos espacios. La transformación, el ciclo, pero se perdió. Mm. ¿Y por qué había esta necesidad de separar, por ejemplo, la energía femenina y masculina y no incluirlas todas mezcladas? ¿Por qué la separación? ¿Por qué distinguirlas una de las otras? ¿Para qué? Para el entendimiento de la existencia de una y de la otra. Mm. Cuando ya se les conoce a ambas, se pudiera pensar en una forma de no separarlas. Pero mientras no se les separa, no se entiende que son dos cosas diferentes. ¿Qué son los secretos de la creación que ustedes han llamado los secretos de la creación? Hay algo muy importante en esto de las aguas que en algunas sesiones ha salido que en las aguas hay muchísima información. ¿Será esto parte de lo que se ha dicho y se ha permitido de todo lo que hay alrededor tiene información?
de todo lo que estamos hechos, tiene información? Las aguas o Ujú, el agua, ujú, el componente físico de lo que se trata de esta sustancia, es la única capaz de poder seminar en una misma existencia en muchos estados. Tiene la capacidad de ser física, líquida, gaseosa, plasmática, etérica. El ujú, agua es un conductor de la existencia. mm. La necesitamos para vivir, la necesitamos para entender, la necesitamos para crear. A través del agua las creaciones pueden verse más fructíferas y mucho más rápidas. El agua es la clave para muchas cosas de la existencia humana. El conectarse con sus aguas internas te permitirá dominar las aguas externas, entender los ciclos, comprender los ambientes, la vida, las plantas, todo es agua. Todo fluye dentro de nuestra propia, bueno, fluido, vamos a decir, que de alguna manera todavía no está lleno, ¿no? Todavía no está saturado, vamos a decir, de información. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucha información que fue ocultada. Hay mucha información que no vamos a poder transmitir a través de estos libros. Hay información relevante, pero que hemos perdido también. No hay forma de recuperarla. ¿Qué es lo que significan, por ejemplo, en ese momento de la creación, los demonios, los que fueron expulsados, los que fueron dejados? Porque al final de cuentas hay una frase que dice, los demonios fueron expulsados del paraíso. No, no, los dioses, perdóname, dice, los dioses fueron expulsados del paraíso. Entonces quiere decir que los demonios son los que se quedaron o fueron o fue una combinación o qué fue lo que quisieron expresar con esto. Esta historia relata cómo el ser humano perdió su voluntad y su fuerza Ujú. al permitirse ser dominado por un ambiente etérico, al darle su lealtad a algo que no permitía a sí mismo serse físico por miedo, y se Pero creyó que el entendimiento de esta existencia podía dar más habilidad, más voluntad y más caminado a la voluntad de lo que quería ser la experiencia humana. ¿qué es lo que debía entonces ser la experiencia humana, según la perspectiva de ustedes? Vida, solo vida, observación, contemplación, experimentación, fluidez, lo que la mente te lleva, lo que el pensamiento te guía. ¿Qué debilitó? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, por lo que me estás diciendo, el ser humano es completamente fuerte, completamente creador, completamente, vamos a decir, generador de creaciones. ¿Qué fue lo que debilitó que el ser humano adhiere así y que lo hace sentirse débil? Cuando empezó a compartir su existencia, cuando comenzó a abrirse a que otros manipularan y entraran a sus cuerpos, cuando permitió que los susurros del ambiente se convirtieran en voces, palabras, en tacto, en oscuridad. Nosotros no somos tan humanos, Ujú. nunca conectamos con eso, pero ustedes, hay una necesidad enorme de saber quién son, y por esa incógnita son capaces de venderse, incluso a sí mismos. Ujú. ¿Y por qué esa necesidad del humano de saber quién es, si de alguna forma
está implícito, tú lo dices, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro mismo campo. Porque este ambiente tiene la capacidad de eliminar quién eres, eliminar el recuerdo que tienes de ti, ese choque gravitacional a la hora de crear un cuerpo físico, el que te impide llevar memorias de la mente. Puede haber recuerdos emocionales, puede haber intuiciones, pero nunca un conocimiento concreto, nunca hay información táctil. Eso siempre ha desesperado al humano. A ver, pero si tú dices que nos entregamos a lo etérico, ¿por qué no creer lo que no vemos? ¿Dónde está o dónde fue esta forma de vernos que lo que no es físico no lo aceptamos, no lo creemos, no lo razonamos, no lo entendemos? ¿Dónde está eso? ¿Qué pasó ahí? Fue esa pérdida de la que te hablo, la pérdida de la autonomía, Ujú, cuando se comenzó a pedir favor, cuando se comenzó a pedir mayores cosas, ujú. cuando se empezó a ambicionar, cuando se comenzó a ver conflicto, cuando comenzó a haber opuestos, enemigos, el ser humano comenzó a debilitarse porque comenzó a separarse en su esencia. Entre ellos mismos se comenzaron a atacar. Entonces, ese libro de la creación, en el fondo, quería ponernos en perspectiva de nosotros mismos. Sí, que se visualizaran, que se entendieran, que comprendieran muchas cosas. ¿Y qué pasa con la multidimensionalidad del humano? Porque el humano es un ser multidimensional. ¿Por qué no nos percibimos así? Es el ambiente del planeta, la gravedad, el cuerpo físico. Ajá. Cuando tú entras a este planeta te acoplas a él. El Ujú, acoplamiento te da satisfacción, te ujú, relaja. Es como un efecto placebo, mm. el de estar aquí y sentirse como entumido, como Anestesiado, enervado, anestesiado, dormido. dormido. Y entonces ustedes tienen esta prisa por hacer este libro para que no se pierda esta información. Así es. Porque si se pierde esta información, ¿qué sucede? Pues simplemente habrá menos recursos para que el humano tenga capacidades de entenderse. ¿Qué Al pasa? final, Entonces, de cualquier forma en la que se perciba esta información, le dará al humano la curiosidad de comprenderse un poco más. mm, y entonces dime, ¿cómo es que el ser humano puede lograr, vamos a decir, capitular o recapitular su vida desde una perspectiva más saludable energéticamente? A través del habla, Ujú, a través de la comunicación, ujú, de la interacción con otros, del entender que la experiencia es múltiple y que la tiene enfrente a él, en cada una de las cosas que observa. ujú. Así se crea una armonía cuando uno se observa en el ambiente con el que se envuelve. Así se crea una estabilidad, Ujú. así se crea una paz, porque estás en paz, porque entiendes lo que te rodea. Al entender lo que te rodea te entiendes a ti, por qué te encuentras ahí, cuál posición ubicas tú, cuál es tu puesto en esa escena, cuál es tu lugar en ese panorama. Y al entenderlo puedes trabajarte. Y entonces, ahora cuéntame, ¿por qué dejar que esta información se transgiverse, se manipule, se vea de forma diferente? Estamos a punto de morir. Vienen Ujú. por nosotros.
¿Quién? Somos los últimos Ujú, que quedamos de esta conflagración. ujú. ¿Quién? ¿Quién los va a ¿Quién matar? viene? ¿Quién viene por ustedes? Todos, lo diré de alguna forma. La mente del humano ha cambiado. Ujú, Ahora lo que nosotros hablamos son disparates. No ujú, nos creen. Nos consideran un peligro. Las historias de los antiguos mundos ya no son requeridas aquí, porque se han enfocado en creer en la historia de este mundo, tal cual y ujú, como es. Ya no ujú, podemos intervenir como antes. Ya no nos escuchan. Ya no somos sabios, ahora somos los locos. ujú, Trataremos de escribir lo que consideremos que es lo más apropiado para que el humano despierte. Pero la información tiene que ser entregada, tiene que ser ujú. transmitida y ya no estará en nuestras manos cuidarla. Pero si toda la información está aquí, entonces dime, ¿cómo podemos nosotros como simples mortalitos que somos acceder a esta información que está aquí, en el éter, en la tierra, en el agua, en nosotros? Primero, Ujú, accediendo a sí mismos, ujú, a conocerse, a entender el por qué hacen las cosas, a ujú, entender qué los emociona o qué los perturba, qué los excita o qué les da miedo, cuáles son tus reacciones, tus pulsiones, quién eres, cómo conversas contigo mismo. Tienes capacidad de controlar tus pensamientos, eres capaz de controlar tus acciones, eres capaz de controlar tu propia vida o no. Al comprenderlo, al entenderlo y al asimilarlo, uno es capaz de hacer preguntas al exterior. Uno es capaz de prestar atención en las cosas que le brindan curiosidad. La realidad es que el ambiente siempre está ujú. activo y en el agua. Tú pudieras acercarte a un cuerpo de agua, o a través de la lluvia, o simplemente a través de escuchar tu corazón y sentir la vibración de la información, acceder a ella. Pero para eso tienes que estar tú, conociéndote a ti y entendiéndote, para poder percibir esas diferencias y fluctuaciones de energía. ¿Cómo es que nos dijiste cuando llegamos hacia ti? ¿Cómo fue la palabra que nos dijiste? Viajera, Viajera. ¿Por qué viajera? conozco otros como tú. Ujú, Más han venido a esta biblioteca por información, de la misma ajá, forma holográmica en la que te encuentras tú aquí. ujú, Puedo percibir tu esencia. Sé ujú, que no eres de estos tiempos. ujú, Sé que estás en un futuro. Puedo percibir los textos de los que hablas de la perspectiva en la que tú los quieres manejar. ajá. No son los mismos a los textos que yo escribí. No. No es lo mismo. ¿Dónde están estos escritos originales que estuvieron en la Tierra o que accedieron los humanos a la Tierra? ¿Dónde están estas cosas que se han escrito? Percibo una parte únicamente del tiempo en el que vienes, Ujú. pero ya no está completa la información. ¿Y en dónde está? Los textos fueron corrompidos. Ujú. Pero tú sabes que no me refiero a los textos físicos porque esos están guardados en unas cosas ahí. Yo quiero acceder a los textos etéricos. ¿Dónde están estos textos guardados? Esos que no han podido ser de alguna manera transgiversados o manipulados por la condición humana o por otras energías En los polos, en los polos. Mm, en las zonas frías del planeta, en donde ujú, la energía se condensa para resguardarse, en donde deja de fluir para ujú. no perderse, porque una energía que no es solicitada y que es suelta Ujú, simplemente se elimina, se borra, se pierde. Hay información que aún debe de estar consolidada, ujú. porque no hay nadie listo para recibirla. ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta a los humanos para poder recibir o acceder a esa información?
Quererlo, querer de verdad entenderlo, Ujú, sentirlo, ujú, vivirlo, experimentarlo, tener el pensamiento, el deseo, la información. ujú. Y cualquiera podemos acceder a esto, ¿verdad? Tú has accedido a bastante información. Bueno, pero soy buscadora, quiero acceder a más. Algo que quieras decir. La importancia de tomar agua, Ujú, el tener agua limpia, el ujú, estar constantemente limpiando tus aguas internas, ujú, te permite tener espacio disponible en lo que ustedes llaman el disco duro, ujú, un cuerpo no saludable, un cuerpo deshidratado o un cuerpo que no limpia sus aguas. Es un cuerpo que es muy difícil que elimine información. ujú. Es un disco lleno. Muy bien, Tomen agua. muy bien. Déjame con Nico. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes, Nico? Mm, como extraño del cuerpo porque lo siento todo como más grande. ¿Te sientes hinchado? Ujú. Ok. ¿Cómo sentiste a ese ser cuando lo canalizaste? Él está preocupado, está como ansioso, Ujú, está como con un objetivo muy claro de dar a entender ciertas cosas. ujú, Eh, su estructura física es diferente a la humana, no es como un humano, yo diría que es como un híbrido, Ira. ujú, Como un híbrido, ahora sí que va a sonar muy extraño, pero es como un híbrido entre humanoide y humano terrenal. O ujú, sea, es como un tipo de ser que tiene una estructura física o en base muy similar a la que nosotros usamos, pero ujú. es más grande, sus orejas, todo es como más grande. Y su piel es como muy dura, como una piedra, como muy tosca. ¿Y esto de asirios es la raza de ellos? Como asirio, sí, como monje asirio. Dice monje porque es como él entre su comunidad, él tiene como esta presencia de consejero, Ah, de como de consejero, sabio, como de como de sabio. Ah, consejero, como de sabio, ajá. ajá, Son como recapitulantes, se llaman a sí mismos, porque ujú, van como moviéndose a través de la tierra ujú, y a través de la energía y como lo que ahorita pudiéramos nosotros percibir como registros akáshicos, ujú, van como recolectando información de los espacios ujú, y la van como depositando en estas bibliotecas. ujú, Ellos son, ellos son casi siempre energéticos, pero sí pueden ser físicos. ujú. ¿Han estado encarnados en la tierra? Sí. ¿En qué tiempos? Por ejemplo, en ese tiempo en el que son capaces de mover estos cuerpos físicos, Ajá, es como yo lo percibo a la par de lo que estaba sucediendo en Egipto ajá. con estos faraones y que estaban creando muchas pirámides así. Ah, ok. En este momento eh, físico del cual te estoy hablando, de este momento presente, ¿hay encarnados de estos seres o no? Como variantes, como descendientes lejanos, pero ya no hay como ellos. Ok. Hay como ¿Y, descendientes sanguíneos, como linajes, pero ya no hay como ellos, ya no. y esos linajes saben de la información? No, no, yo veo como una pequeña combinación del agua, porque todo es como muy líquido, Ujú, que entra como a esos linajes, pero así como ya llegando a los últimos años y en la actualidad ya no hay conocimiento de la información. mm. O sea, no es algo que se transmitió con esta forma de No, reproducción humana, se perdió. no, se perdió. Sí, se perdió porque los mismos fluidos del Ajá. humano se han ido de como degenerando. Mm.
Incluso el Ok. valor que se le da a esos fluidos también ha ido como degenerando. Entonces, el valor y la valía que le damos a esa información ha perdido sustento ante nosotros en este mundo físico presente. Pues simplemente no como que la idea es que no se considera que desde ahí pudiera llegar la información y es como buscarla en todos lados, menos de donde proviene, menos de la fuente. Ujú. Ok, vamos a desconectar, Nico, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectado de todo y de todo regresamos donde está tu respiración, donde está tu vida en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, maravilloso. Respiras profundo y 3, abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Hola, bien, ¿Cómo, tranquilo. cómo Estos te... seres Ajá. con prisa, pero detenido a compartir información. Están Ponte, como muy ponte más, interesados ponte la cámara más a- arriba. Ay, porque nomás te veo la boca. Ajá, ahora sí están ya. como muy interesados en transmitir la información en sí. Ajá. Como que eso es como lo que ellos entienden que es como su labor. El transmitir la información. Ujú. Pero sin embargo, también, si te fijas, están co-creando la forma de bloquear la información. Porque están esperando que alguien los venga y los bloquee, se sienten perseguidos. O sea, ¿qué pasa cuando te sientes, o sea, te la pasas huyendo y entonces eh, no son claros con la información porque es como si mandaran algo encriptado, algo para que no se entendiera, algo que para que de alguna forma, fíjate bien, costara un poco de esfuerzo y de dedicación y ahí volvemos a lo que vimos en sesión hace rato, del esfuerzo, de poco valoramos lo que nos esforzamos por hacer y por lograr por nosotros mismos. Y es yo lo que presentía a Iracema era como una necesidad de ellos también de que desde su perspectiva mental, porque era como entiéndanlo tal y como lo estamos transmitiendo. Ujú. Entonces, incluso por eso te recalcaba, es que no son muy humanos, porque su estructura mental y su estructura emocional no es como muy compatible tampoco a los cuerpos físicos como tal. Entonces, lo que ellos pudieran entender a través de una conjunción de palabras, a lo mejor no tiene sentido para nosotros en absoluto. Sí, porque es como si hablaran otro idioma, porque por ejemplo los Ujú. idiomas, bueno, Desde tú otro, puedes desde otro código. desde otro código, exactamente. Entonces, no es que sean, se utilizan las palabras adecuadas para más o menos ir entendiendo, pero con ese código, otra vibración, otra frecuencia, otra estructura de pensamiento, de hacer, de formar, nos va poniendo en perspectivas completamente diferentes. Y entonces, Ujú. por eso las religiones lo van tratando de una forma completamente diferente, cada quien desde su propia forma vibracional de verse. Y fíjate algo muy importante, habla de la creencia del humano, desde ahí, Ujú. desde cómo, porque él lo dijo en un momento, desde la creencia de la religión que cada uno practique. Entonces, desde ahí viene como la primera manipulación de yo entiendo a partir de lo que yo vibro y de Ujú. lo que yo quiero, de alguna manera, expresar frecuencialmente con mi intención hacia afuera. Entonces, es un cambio completamente diferente que aunque la sustancia es la misma, la forma de recibirla no es igual porque Ujú. simplemente frecuencialmente somos completamente diferentes. Tú y yo pensamos completamente diferente y sentimos diferente. Pues, en todas las religiones pasa lo mismo. Buscan objetivos completamente distintos. Sí, y ellos, al no entender este concepto de religión, supongo porque yo no lo percibía desde el punto en el que ellos lo escribían, o sea, Ajá, ellos no estaban manifestando un escrito en pro nada, ajá. más que simple información. Sí, Entonces, desde ahí, cuando uno lo toma pro algo, ya lo estás tomando de manera equivocada.
Claro, porque al final de cuentas ellos trataron desde la neutralidad para el entendimiento y al final de cuentas la intención es la que le está poniendo la forma en que Ujú, cada uno lo vemos, ¿no? Por ejemplo, le ujú, decía yo del Zohar, de la Torá, de la Biblia cristiana, eh, del Antiguo Testamento, de todas estas formas, porque al final de cuentas son formas de interpretación, ujú. ¿no? Es como si nos ponemos a cantar una canción, pues tú la vas a cantar de una forma, bueno, yo canto muy feo, pero tú la vas a cantar de una forma, yo la voy a cantar de otra, y es la interpretación lo que te va a hacer sentir, es como el arte, ¿no? El Ujú. arte es arte por lo que te hace sentir, por lo que tú interpretas de él, y esto es muy parecido. Sí, y desde quien lo vaya a tocar es como va a sonar. Exactamente. Pues Sí, bueno, sí. Nico, otra investigativa más. Gracias por ser nuestros ojos hoy y seguimos aquí. Gracias a todos los que nos siguen en estas sesiones investigativas. Manden su correo a no, a investigation@calogero.grifasi.com para que su tema se le vaya dando su tiempo y vayan ustedes, pues, de alguna manera recibiendo esta información poco a poco, asimilándola, trabajando lo que nos toca trabajar y de alguna Sí. manera conectando con lo que cada quien interprete de lo que pueda y se le permite entender. Está muy interesante. Sí. Gracias, Nico. Gracias a todos. Va, Corto la Ira, gracias a grabación. todos. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, que en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.